¿Qué tal, mi muy querida gente, mis estimados hermanos, mis amigos? Para mí es un gusto estar con ustedes aquí de nueva cuenta y como ustedes ya lo saben, vamos a platicar un ratito a través también de lo que nos va sugiriendo el tarot, sobre todo en cuanto a las energías en nuestro entorno, en cuanto a nuestras energías en una instancia personal y bueno, a partir de ello, pues que estas reflexiones nos ayuden a avanzar, a decidir, a tomar en cuenta, ¿ok? Para quienes no sepan, vamos a abrir primero dos cartas que simbolizan el contexto de la situación, o sea, como un panorama generalizado. Luego en la parte de arriba tenemos una carta que nos representa cuál es la actitud predominante, ya sea nuestra o del entorno, y por último, una carta que procuramos identificar como algo que quizá nos está pasando un poco desapercibido, una información quizá semi oculta y que justamente tomándola en cuenta podemos quizá pues observar un poco más, por ende decidir mejor, ¿ok? Les mando un abrazo, espero que estén teniendo buena semana, les agradezco mucho a quienes por aquí se toman un momentito para compartir. Ojalá que estas reflexiones, estas conversas, antes que otra cosa, les lleven un momento tranquilo, que les lleven un momento como de apertura para reflexionar, para tomar en cuenta aquí esta humilde perspectiva y también, de hecho, como se los he platicado en alguna que otra ocasión, para quienes estén interesados en ir como familiarizándose con el tarot, pues también ahí viene sirviendo que pues a veces nos adentramos en alguno que otro arcano que viene a cuento, ¿ok? Vamos a empezar viendo qué situación, qué ambiente, qué atmósfera es la que hay predominante. Bien, bueno, tenemos aquí nueve espadas, nueve espadas y tenemos también más espadas con el caballero de cabeza. Miren, aquí lo primero que ustedes pueden notar es que es un ambiente que podría incluso interpretarse a primera impresión un poco conflictivo, porque las espadas no tan solo representan el aspecto, digamos, intelectual, el aspecto de la comunicación, el aspecto del diálogo, sino también puede interpretarse como un ambiente hasta cierto punto muy competitivo, muy, podríamos llamarle, eh, con el riesgo de exagerar, incluso un poco hostil. Entonces, identificar aquí de dónde está viniendo esta hostilidad, porque desde luego nosotros somos un reflejo del entorno y viceversa. El entorno también es una manifestación nuestra. Hay una simbiosis ahí muy marcada y muy presente que de alguna manera no podemos nosotros pasar por alto ninguno de esos dos aspectos, que el entorno nos está formando, pero nosotros también con nuestros pensamientos, nuestras actitudes estamos interfiriendo directamente con el entorno. Entonces, el que vengan aquí, además, dos cartas demasiado dinámicas, porque el 9 siendo el antecedente al 10 implica ya un periodo como de crisis, un periodo donde las cosas no están ya en una situación estática, sino por el contrario están revolucionándose o en el mejor de los casos evolucionándose. Pero hay que tener mucho cuidado que esa crisis se viva de una manera constructiva. Aquí también hay que evitar caer a interpretar la palabra crisis siempre como algo negativo, como últimamente lo hemos visto en los medios masivos y a través de las noticias y todo eso, porque ocupan la palabra siempre crisis como algo negativo, como algo infortunado. Pero no olvidemos que la crisis también es un periodo de catarsis, es un periodo, vamos a la palabra, crítico, pero que de alguna manera rompe un esquema por su caducidad, porque tiene que venir algo siguiente. Es decir, a veces nosotros nos encontramos con tal enfermedad, con tal problema, con tal
aversión, con tal situación, digamos, conflictiva, pero justamente para poder ir más adelante. Es decir, muchas veces, diría que la mayor parte de veces, si no existen esas sacudidas o esos periodos críticos, es muy probable que no tengamos la intención o la tendencia de cambio. Se cae en la tan famosa zona de confort o en lo conocido, de tal manera en que es mucho más fácil permanecer que cambiar esquema. Entonces aquí afortunadamente el 9 viene con una orientación positiva en el sentido de que ojalá que no perdamos de vista que este periodo que podemos sentir como crítico, como que tal vez nos está venciendo o que está siendo muy duro, que está habiendo mucho enfrentamiento, es necesario para que lo que viene sea diferente, vamos a decirlo, sin ponerle el juicio de valor como lo mejor o lo peor, pero sí que tenemos que cambiar, tenemos que afrontar nuevos escenarios. Ahora, dado que aquí estamos viendo solamente espadas, sobre todo está involucrado el aspecto mental, es decir, ideas, planes, diálogos, la manera en cómo nos expresamos, la manera en cómo nos relacionamos con el otro, con quienes están en nuestro entorno, porque desde luego la comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser amable, tiene que ser empática, tiene que ser retroactiva, tiene que ser también recíproca. Y para eso viene el caballero de espadas, para recordarnos que quizá estamos en una posición demasiado individualista, quizá. Puede ser que tú seas quien está demasiado obstinado con sus planes, con sus ideas, con su manera de ver el mundo y eso quieres, digamos, como que imponerlo a quien está en tu entorno. O puede ser también que estés sujeto a la influencia de alguien con esas características, es decir, que ese compañero o esa pareja o ese jefe o ese familiar tuyo, alguien de tu entorno quizá esté como muy susceptible de enfrentarse contigo y de enfrentar, digamos, las opiniones y las versiones y el diálogo, como que se pierde la capacidad de dialogar en el más, eh, su significado más amplio, ¿verdad? De construir algo dialéctico, o sea, de ida y vuelta, recíproco, de construcción, de la suma de ideas, y por el contrario se pone más en una posición, ya sea tú o ya sea tu entorno o ya sean ambos, como que en una posición determinante, como que dijimos que es esto y no le vamos a cambiar ni una coma. O esto que yo estoy diciendo, eso es, ¿no? Como se decía anteriormente, y me sonrío un poco porque en mi familia hubo también ciertas personas con esa posición de lo que yo digo, eso es. Y desde luego, pues esa es una posición que no aúna para nada al crecimiento, al diálogo, a la expansión, a la empatía, sino como que es yo aprovecho mi poder o tomo digamos, esa figura determinante de decir que lo que se tiene que hacer es esto, ¿no? Y ahí, repito, no se da ningún pie para construir, sino es como que una imposición. Podríamos decir que es el arcano del emperador llevado de modo, digamos, no positivo, no constructivo, sino imperativo. O sea, es como que un poder ejercido de modo tiránico, vamos a decirlo. Ahora, otra connotación que siempre trae el caballero por ser el arcano de los triunfos más dinámico, ¿sí? De los cuatro triunfos que ustedes conocen, paje, reina, rey y caballero. Los caballeros siempre son el arcano más dinámico, es decir, es el que está como en mayor movimiento, es el que está empujando más, es el que quiere moverse más rápido, es el que quiere, digamos, como construir, pero de modo muy impulsivo. Y este arcano nos invita a reflexionar sobre que a veces, como ya dijimos, una posición demasiado aventada, demasiado como que echada para adelante, a veces no funciona, no es lo más sensato.
porque desde luego habrá muchos casos en los que sí, que haya que empujar, que haya que ser muy determinante, muy aventado, muy para adelante, muy con lo que estoy diciendo, pero este arcano posicionado así nos dice, bueno, también relájate un poco porque a lo mejor no tienes toda la razón. A lo mejor no estás contemplando lo que dice tu pareja, lo que dice tu familia, lo que dice tu entorno. A lo mejor estás demasiado obstinado con ese plan, con ese argumento, con esa manera de ver el mundo intelectualmente e incluso hablando de intelectualmente, estás quizá pasando por alto cuestiones emocionales, cuestiones materiales, cuestiones de salud, cuestiones, digamos, de otro índole. Aquí como que estás queriendo ejercer o alguien en tu entorno está queriendo ejercer demasiado, digamos, como que un poder de enfrentamiento, porque desde luego no podemos dejar de ver que las espadas, desde luego, son también un arma, un arma. Las palabras son un arma ocupada de un modo en particular. De hecho, un maestro por ahí decía que el arma más profunda que tiene el ser humano es la lengua. O sea, a través de la palabra puede uno llevar la más grande destrucción. Es decir, metafóricamente hablando, pero si lo reflexionamos un poco, tiene mucho sentido. A través de la palabra podemos generar la discordia, el insulto, el enfrentamiento. Entonces, la palabra, sabiéndola ocupar, aprovechar, usándola, digamos, inteligentemente, construye, avanza, ayuda desde luego, pero también mal ocupada nos puede llevar a la oscuridad. Entonces, esta primera reflexión tenemos aquí con respecto a qué situación podríamos nosotros por ahora estar viviendo. Como que hay un periodo como que mucho quizá enfrentamiento o una tendencia a enfrentar argumentos, a no encontrar el punto en común. A ver, antes de que avancemos, vamos primero a ver en qué estamos de acuerdo. Sí, porque si partimos en lo que estamos en desacuerdo y en lo que yo no comparto contigo, bueno, como que estamos partiendo es un punto de partida equivocado. Por lo menos ahí no hay una tendencia de construcción. Es mejor partir de lo que sí estamos de acuerdo, de lo que nos une, de lo que de alguna manera queremos resolver y con calma, sin imposición, plantear las diferencias. Ahora, otra cosa también muy buena es de que aquí sí se ve un proceso que está cambiando, queramos o no, porque si tuviéramos aquí un arcano más tranquilo que el caballero, o un número par, podríamos suponer que es un proceso que hasta cierto punto está en una fase de quietud o de pausa o de estancamiento en el peor de los casos. Pero dado que los dos arcanos muestran movimiento y muestran como mucho dinamismo, pues entonces implica que este momento que nosotros estamos viviendo está siendo crucial todo este ambiente en el que estamos planteando, que son las ideas, los planes, la comunicación con quienes nos rodean. Y también, ¿por qué no? Si es que tú vives sola, si vives solo, también la cuestión enteramente individual. Cómo te estás hablando a ti, cuáles son tus planes, si es que estás aprendiendo nuevas cosas, si es que estás como que expandiendo tu horizonte intelectual o si es que ya como que te estás, como que se está anquilosando tu pensamiento, como que te estás aferrando a ideas, te estás como que aferrando a maneras de pensar. Entonces, estas dos arcanos ahí, como ustedes los ven de sencillitos, nos plantean todas esas reflexiones. Ahora, vamos a ver arriba que si bien esta es una situación que podríamos interpretar como generalizada, la carta de arriba nos ayuda a matizar un poquillo más, porque la carta de arriba nosotros la hemos querido designar como una actitud predominante, o sea, es decir, quizá en qué acciones o qué actitud estás tú cayendo y también en el entorno, porque no recordemos esa simultaneidad en que el entorno es manifestación nuestra y nosotros también somos manifestación del entorno. Entonces,
Vamos a ver qué predomina, qué actitud está predominando aquí. Vamos a ver, aquí tenemos más espadas. Más espadas, ahora tenemos 6. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos 3 arcanos, los 3 llenecitos de espadas. Y obviamente muy masculino el mensaje, es decir, de mucho interés por controlar, de mucho interés por imponerse, de mucho interés por mandar, de mucho interés por tener razón. Desde luego, en el árbol de la vida, viéndolo desde esa perspectiva, muy desde el lado masculino, muy desde el lado dominante, paternal, por así decirlo. Ahora, ¿qué matiz nos viene a dar aquí 6 espadas? Bueno, un poco el hecho de que, dado que este sí es un número par, probablemente estamos como identificándonos mucho con ciertos planes, con ciertas ideas, pero dado que aquí está bien orientado, implica que es bueno. Es decir, dicho de otra manera, lleva adelante tus ideas y tus planes, pero hazlo con cuidado. Estos planes son buenos, se identifican bien con quien tú eres, porque el 6 de espadas, para analizarlo individualmente, refleja una situación donde estamos conformes con nuestro pensamiento, con nuestra manera de conversar, nuestra manera de hablar, con las ideas que tenemos, con los conceptos que nos hemos formado. Estamos como de acuerdo con cómo pensamos, ¿saben? Entonces, muy bueno que tú te sientas, digamos, como identificado con tus pensamientos, con la manera en cómo los expones, con la manera en cómo te diriges. Ahora, el punto de que venga aquí en este contexto el caballero de cabeza, de nueva cuenta nos dice, muy bien, solamente que la manera en cómo tú estás llevando a cabo tus planes, tus ideas o tu dominio, digamos, a través de la palabra, debe ser cuidadoso, debe ser empático, debe ser recíproco con el entorno, debe ser tomando en cuenta a los otros, no debe ser corriendo, porque desde luego el caballero corre y corre y corre con el riesgo de tropezar. ¿Saben? O sea, el caballero es demasiado dinamismo con el riesgo de que las cosas se atoren, de que haya accidente, justamente por la rapidez con que estamos llevando esa energía. Entonces, muy interesante, muy curioso que aquí en Tres Arcanos ya tengamos tantas espadas. Aquí simplemente de entrada tenemos 15 que nos habla justamente del diablo. Y el diablo podría venir a otra vez a resonar un poco con este caballero, como diciendo, bueno, aquí codificadamente está el diablo, lo que implica que tengas cuidado con los corajillos, con el resentimiento, con el imponerte, pero a la mala, porque a mí me hicieron, entonces yo ahorita los estoy castigando, o porque de mí dijeron tal, entonces yo ahorita lo estoy haciendo con ese recelo, con esa vibrilla de querer como la revancha, el revanchismo, ¿saben? El insulto, el ridiculizar, ¿saben? Todo eso nos viene a decir el diablo, como que lo oscuro que vive en todos nosotros porque somos seres duales y que el universo en sí tiene siempre conceptos polares, no podemos nosotros dejar de ver que el diablo nos recuerda el gobernar esa sombra, ¿sí? O sea, el saber que nuestros enojos, nuestras iras, nuestros miedos, nuestros impulsos, digamos, negativos o vamos a decirlo así, no constructivos, tenemos que transmutarlos, tenemos que abrazarlos, sí, pero para que no se manifiesten, para que de alguna manera podamos nosotros a partir de ellos crecer. Entonces, ahora por último, vamos a ver qué tenemos en la parte de abajo que podríamos interpretar, o mejor dicho, estamos queriendo interpretarlo como una información que quizá nos puede pasar desapercibida, o sea, una información que esté más o menos ahí oculta y que ojalá que justamente a través de este arcano, quizá algunos de nosotros hagamos clic y digamos, es cierto, como que eso no lo estoy tomando tan en cuenta y en este contexto que estamos ahorita platicando, me es útil, me resuena como algo sensato de contemplar, ¿ok?
Esta parte, digamos, oculta o desapercibida es 8 bastos, más símbolos masculinos. Bueno, el 8 de bastos nos habla de creatividad. El 8 de bastos nos habla de fuerza, de una fortaleza que de alguna manera está plena. Incluso podríamos decir que aquí hay salud. Ajá, de hecho, es muy importante aquí la palabra salud, porque en estas cartas que ya tenemos aquí afuera, ninguna nos habla de temas materiales, por lo que podríamos, así a primera impresión, decir que ahorita el tema que hoy nos está, digamos, haciendo reflexionar no tiene que ver directamente con materia, con dinero, con salud, con el cuerpo, sino tiene que ver más con planes, con proyectos, con ideas. Ajá. Y bueno, afortunadamente, porque el hecho de que 8 de bastos venga aquí implica que es buen momento para ti, el que tomes esa fuerza, el que tomes esa salud, esos recursos para llevar adelante, para transitar este periodo crítico. No, no perdamos de vista que desde un comienzo dijimos que aquí hay un periodo crítico. Aquí vamos a tener que cambiar en muchas de nuestras maneras de pensar, muchas de nuestras maneras incluso de entablar diálogo con los otros, ser más empáticos, también de hecho, como no, escuchar más al otro, ¿sí? Y sobre todo en aras de aprender, no como para eh, tomar, digamos, a pies juntillas, o cómo se dice, tomar a rajatabla lo que me están diciendo los otros o actuar conforme a lo que están haciendo los demás. No, pero sí a partir de ver a los demás, pues sumar a mi experiencia, reflexionar qué están haciendo los otros, qué están diciendo, cuáles son sus palabras, cuáles son sus maneras de dialogar. Todo me enseña. Entonces aquí, bueno, también dicho sea de paso, dado que es un sistema muy masculino, una interpretación muy de símbolos masculinos, también esto habla de que es una fase de empuje, es una fase de llevar a cabo, es una fase como de conquista, no de quietud y de reflexión y de emocionarse y de ser nostálgico o ser muy, digamos, mucho más receptivo. No, aquí como que se trata ahora de transitar la crisis, de llevar a cabo. Y bueno, a mí me parece que en sentido general eso es lo que tenemos. 9 8 y 9 17 y 6 23 6 23 y luego 23 es 5 y ese es el Papa. Bueno, así podríamos hacer numerológicamente ciertos cálculos y ciertas interpretaciones, pero bueno, miren, el Papa y el Diablo tienen un vaso comunicante, porque desde luego uno podría interpretarse como el lado luz y el Diablo como el lado sombra. Además, uno es 5 y el otro es 15. Entonces es curioso también que aquí están codificados, primero, como ustedes vieron, el Diablo que nos dice cuidado con el impulso oscuro, lo negativo, lo que tienes ahí guardado, que de alguna manera tienes que tú transmutar para que no salga a modo destructivo. Y también por el otro lado, aquí podríamos configurar que nos sale también 5 que es el Papa, y que nos dice, bueno, también no olvides que a toda luz existe sombra. Para que podamos distinguir los objetos, tiene que haber luz, pero también tiene que haber sombra. Identificamos las cosas por contraste. Entonces, aquí vagamente nos trae la reflexión de que el universo es dual, de que no podemos inclinar la balanza a que todo sea perfecto, porque pues entonces no habría nada que hacer. O sea, si el mundo estuviera dado como lo ideal, pues entonces esto estaría muy aburrido. Hay sombra que luchar, hay sombra que transmutar, y precisamente el proceso es a lo que venimos acá. Entonces, esa vaga reflexión nos trae el 5 y el 15, el Papa y el Diablo, ¿no? Que tenemos sombra y tenemos luz, o tenemos luz y sombra, como ustedes quieran verlo, pero ambas partes hay que abrazarlas, ambas partes hay que procesarlas, ¿ok?
Bueno, yo creo que eso sería lo que tenemos aquí en este mensaje y ojalá que pues esta conversita les haya llevado cierta reflexión, ciertas ideas, que es de lo que se trata. Y muy agradecido yo con ustedes por tomarse este ratito aquí conmigo. Les mando un abrazo fuerte, nos estamos encontrando pronto. Cualquier cosilla, ya saben, un mensajito, lo que sea. Y también recuerden que nos podemos encontrar, si así lo desean, de modo personal, directo, a través de las sesiones en vivo que hay de vez en cuando, para las que si quieren estar pendientes, pueden darle un clic a la campanita para que ahí enseguida YouTube les avisa que estamos online, ¿ok? Abrazo fuerte, que sigan muy bien, muchas gracias y que siga todo bien magnífico. Venga.